Este episodio llega a ustedes gracias al Acta Plus. Doctor, disculpe la hora, es que tengo el niño. Doctor, disculpe la hora, pero... Disculpe la hora, pero es que el niño... Hola a todos, gracias por acompañarnos en un episodio más de Doctor Disculpe la Hora. Como siempre me acompaña mi colega y socio, el doctor Nicolás Velasco. Nico. Hola Dani, ¿todo bien? Hoy aquí trayendo un nuevo episodio y sintiéndome súper orgulloso y súper feliz porque de verdad que hoy tenemos dos invitadas de lujo. Se dio el episodio. Al fin, yo creo que veníamos planificándolo casi desde mayo, principio de año. Es así. Y bueno, es de estos episodios que espero que quienes nos escuchan puedan sacarle todo el provecho. 100%. Porque de verdad que, el episodio va a tener dos partes. Va a haber una parte medio informativa y otra parte medio educativa. Pero nada, para ya entrar en lo que es nuestro tema de hoy, hoy contamos con la visita de dos damas muy elegantes que son Rosa Ogona y Jessie Reynoso. Rosa es la representante del Hospital de Niños de Filadelfia, el CHOP por sus siglas, y Jessie es doctora genetista, pediatra genetista. Sí, pediatra genetista. En el mismo hospital. Cabe recalcar que Rosa es aliada nuestra. Exacto. Claro que en el día a día. Y una aliada no solamente temporal, sino una aliada de hace muchísimo tiempo y sí, constante. Porque nosotros somos la nueva camada. En realidad esta alianza viene del doctor González y del doctor Herrera, ¿cierto? Exactamente. Así mismo. Pero de verdad que el CHOP nos ha acogido y nosotros muy orgullosos y felices de poder contar con el apoyo de ellos, porque de verdad que hay muchísimos casos en los que hemos necesitado la ayuda. Comenzando contigo, Rosa. Gracias por venir, gracias por tener la intención de participar acá. Gracias por invitarme. De verdad que para mí es un honor estar hoy esta noche con ustedes, compartiendo junto con la doctora Reynoso y ustedes, como les dije al principio, se me dio. Al fin. Al fin estoy aquí en este podcast que lo sigo y me encanta porque es súper instructivo, educativo, ameno. Y bueno, hablando un poquito de mí, como dijeron, soy Rosa Ogona, soy la embajadora del Hospital de Niños de Filadelfia para la República Dominicana, un cargo que llevo ocupando ya casi 7 años aquí en el país. Uh-huh. Y de verdad que es un honor poder representar un hospital de esta magnitud. Un poquito de historia, pues fue el primer hospital fundado en los Estados Unidos en el 1855 y el segundo a nivel mundial. O sea que tenemos una extensa trayectoria. Figuramos siempre entre las primeras posiciones como hospital pediátrico dentro de la nación, ¿verdad? Y en los Estados Unidos y rankeando también con nuestras líneas de servicio. Claro. Entonces, un hospital que no solo trabaja la parte médica, sino también la educación, y es un hospital que invierte su tiempo en investigar. Esos son los 3 pilares. Claro. Y bueno, estamos presentes aquí ya desde hace tiempo y de mi mano, como te digo, ya tengo 7 años en el cargo y es un honor estar aquí, trabajar con los pediatras dominicanos, ayudar a las familias. Claro. Nosotros venimos a hacer el plan BC de ese paciente que necesariamente tiene que salir del país. Sí, claro. Que es algo importante que el público sepa. O sea, hay muchos pacientes y padres que no saben que existe la posibilidad o la conexión que hay entre, o sea, nosotros como pediatras, Claro. pero más médicos también en República Dominicana que tienen acceso a ese trabajo en equipo con el CHOP. Es así. Mis pediatras, como yo le digo, son mis aliados. Y algo importante también que nosotros ofrecemos, que yo creo que nos distingue, no es solo llevar un paciente. Nosotros trabajamos siempre antes de concertar una cita. La forma de trabajar es evaluar a distancia. Emitimos una segunda, en esa evaluación, una segunda opinión informal a la familia que no tiene costo para la familia ni para el seguro médico. Entonces, no necesariamente ese niño tiene que viajar. Se ha demostrado en esas evaluaciones que a veces corroboramos el diagnóstico de ustedes y tenemos que decirle, papá, mamá, no tienen que viajar a CHOP, porque aquí los clínicos están haciendo lo mismo que nosotros haríamos allá. Entonces, al final,
pues te evita un viaje, un Claro, gasto innecesario, y aquí tenemos muy buenos médicos, como te digo. Entonces, trabajar esas segundas opiniones le da a la familia esa oportunidad de evaluar el caso, y sí, hay ocasiones que sí, que tienen que viajar, obviamente, pero le da esa libertad de tener una segunda opinión de un clínico fuera, sin tener que invertir dinero en ese inicio de esas evaluaciones. Sí, porque a veces hay enfermedades o hay condiciones que necesitan una atención un poquito más especializada, Claro. amplia, multidisciplinaria. Claro que sí. Y es bueno tener esa opción, siempre tener esa herramienta. Las familias que son agraciadas con esa ventaja, pues es bueno que lo puedan hacer. Y es un placer, ¿verdad? Trabajar, evaluar, y al final la familia y su médico aquí local, ¿verdad? Tiene ya la última decisión. Y como siempre yo le digo a todos mis médicos y pacientes, ese niño que viaja recibe el tratamiento, pero vuelve a ustedes. Claro. Sí. Entonces, por eso es que trabajamos tanto esa alianza con nuestros médicos, porque al final es un paciente que viene y tiene que tener su médico local para seguir ese tratamiento. No, y nosotros podemos certificar que de verdad la atención y el abordaje que reciben allá es premium. O sea, los pacientes que hemos tenido la oportunidad de enviar al CHOP han tenido muy buen resultado. Los padres han quedado bastante contentos y alegres, satisfechos con lo que se ha hecho. Yo creo que también palabra sería gratificante, porque es muy bueno sentir o saber que uno tiene también ese as bajo la manga en caso de que, como decimos aquí, que la piña se pone agria. Sí. Uno también puede reach out. Y quería también comentar un poquito, que ustedes lo saben, nosotros trabajamos la medicina fetal. Entonces, en esas ocasiones, cuando esa mamá necesita viajar y dar a luz, CHOP es el único hospital pediátrico que tiene la unidad de parturientas, obviamente con bebés que vienen con cierta condición que necesita esa madre dar a luz en el hospital, para inmediatamente ese bebé ser intervenido ya por la parte pediátrica. Entonces, a veces no saben de esas bondades que tenemos en la parte fetal, que es muy importante. Y también agregar una labor muy bonita que ustedes realizan ya a nivel, se diría, comunitario. Claro que sí. Que es en San Cristóbal, sí. en Consuelo. Allá hay un centro del hospital donde los niños de zonas aledañas se evalúan diario. O sea, es un programa excelente. Yo tuve la oportunidad de asistir. Lamentablemente fue en pandemia. Tuve que retirarme pues por el tema de todo el COVID, pero de verdad que es un trabajo lindísimo, organizado, amplio. El registro que se lleva de esos niños, los tratamientos que se les dan, el seguimiento es increíble, de verdad. Es bellísimo. Yo siempre le vivo diciendo a Rosa que nos lleve. Vamos. Bueno, tenemos que organizar. Sí, el año que viene ese viajecito a Consuelo va. De claro verdad que es muy lindo. Y ver cómo se hace esa medicina comunitaria también, porque es una parte... Para que vean que no es nada más grabar podcast. No, bueno. Y sí, me permiten hacer un comentario. Claro, una de las cosas y de las misiones en el que se centra el CHOP cuando trabaja en otros países fuera de los Estados Unidos, porque tenemos presencia aquí, pero tenemos presencia también en Botswana, es empoderar el equipo local. Entrenarlo y también darle oportunidad de que ellos también avancen sus carreras. O, por ejemplo, todo el equipo de Consuelo viaja una vez al mes al CHOP, que nosotros hacemos una conferencia de salud global y presentan todo el trabajo que han hecho. Dan charlas, presentan sus posters. Entonces, no solamente están concentrados en la comunidad, beneficiar a la comunidad, pero también beneficiar a los médicos y profesionales de salud que están ahí trabajando. Hay una educación continua. La educación es uno de nuestros pilares, como dijo Rosa. Bueno, qué bueno. Y bueno, parte de ese programa, esa colaboración, contamos con especialistas, y es el caso tuyo, Jessy, en una rama que a veces las personas quizás desconocen, pero se escucha, o sea, eso todo el tiempo es un término que se maneja mucho. Siempre la gente está diciendo, no, que por genética, que hereditario, que eso corre en la familia, que eso, el abuelo era así, o que eso es del papá. Lo dejan ahí. Exacto. Y no, o sea, no se le da la importancia que tiene, de verdad. Y es
la genética, la medicina genética. Es una rama súper amplia, súper importante de la medicina hoy día. Cuéntanos un poquito, Jessie, háblanos un poquito de la genética, de lo que tú haces en el CHOP. Bueno, pues yo soy genetista médico, trabajo en un hospital de niños, claro está, así que estoy enfocada en los pacientes pediátricos, pero también vemos algunos adultos en el CHOP con ciertas condiciones, porque estos pacientes los diagnosticamos, pero van a seguir viviendo y eventualmente alguien los tiene que cuidar, nos quedamos con ellos. Yo como genetista, mi enfoque no solamente es diagnosticar a aquellos pacientes que tienen una condición genética, pero también dar consejería genética a las familias que están afectadas. En mi caso particular, también estoy bien enfocada en lo que son los errores innatos del metabolismo, que tienen tratamiento. Entonces nos encargamos nosotros de tratar esos pacientes, ya sea en la consulta, pero también cuando están admitidos, haciendo crisis metabólicas, manejar esos pacientes. En un día normal yo puedo hacer consultas, también interconsultas. Como les repito, la educación es uno de nuestros pilares. Yo también estoy muy involucrada en la educación, no solamente enseñando a los residentes, los fellows, los estudiantes de medicina, estudiantes de consejería genética. Perdón si la pregunta quizá es un poquito personal, pero ¿qué te inclinó a irte por la genética? A mí me encanta que me hagan esa pregunta. O sea, te pregunto porque claro yo, sí. obviamente, viéndolo desde el punto de vista científico, tú tienes que tener esa curiosidad. Yo pensé que te iba a decir que tú te dormías en clase de genética en la universidad. No, pero hay cosas que yo sé que no me acuerdo. Bueno, pues yo no me dormía en la clase de genética, pero inclusive yo creo, quizá voy a revelar un poquito de más o menos la edad que tengo, pero cuando era adolescente se completó el primer borrador del proyecto del genoma humano. No sé si algunos se van a acordar de eso, claro. Que fue en el año 2000, 2001. Y yo me acuerdo como ahora, yo soy dominicana, sentada en la sala de mi casa aquí en República Dominicana, viendo la rueda de prensa que se dio, y yo dije, wow, eso va a cambiar el mundo. O sea, ya tenemos el mapa de nuestro genoma. O sea, vamos a descubrir muchas cosas que van a cambiar la manera como pensamos de la salud y las enfermedades. Yo tenía como 14 años y en ese momento dije, no, por aquí es lo mío. A esa edad yo no sabía exactamente cómo era que iba a llegar ahí, pero me obsesioné con la genética desde ese momento y empecé a comprar libros, revistas, todo lo que salía algo de genética, ahí estaba yo devorándolo. Estudié medicina naturalmente porque me fui por esa área y luego cuando yo dije, bueno, pues tengo que entrenarme formalmente, en el país no estaba esa posibilidad, así que regresé a los Estados Unidos donde ya había vivido cuando niña. Y así llegué al CHOP. Ahí yo hice mi especialidad y ahora estoy ahí ejerciendo y también formando la nueva generación de genetistas. Qué bueno. Súper interesante. No, claro, el CHOP no te va a dejar ir. Ya después que dijo esta joya, ¿quién? Claro. Y por ejemplo, tú, o sea, como cabeza de tu departamento, claro está, para poner en contexto, nosotros los pediatras somos las personas que, por ejemplo, detectamos de primera instancia en la consulta de niños sanos, si el niño está enfermo, alguna posible anomalía genética. Yo quiero aclarar que muchas veces las anomalías genéticas que más llaman la atención son los rasgos físicos, pero muchas veces las enfermedades genéticas, los rasgos físicos, también ocultan rasgos fisiológicos del funcionamiento o químicos estructurales independientes, ¿verdad? Son cuerpos que trabajan de una forma diferente a lo normal. Así es. Entonces, cuando nosotros los pediatras detectamos alguna enfermedad que sospechamos sea genética, hereditaria, uno hace una historia clínica, se puede dar cuenta que algún padre o algún abuelo lo sufrió, referimos al paciente al departamento de genética, y ahí es donde entran ustedes. Entonces, cuéntanos un poquito qué es lo que ustedes hacen de entrada, cómo reciben al paciente, cómo lo abordan al paciente, qué busca un genetista precisamente con un paciente que tenga algún tipo de enfermedad de esa índole. Bueno, pues los genetistas somos como detectives.
¿Ok? Entonces los detectives necesitan ver toda la evidencia que tienen para poder llegar a una conclusión. Igual lo hacemos nosotros. Entonces, el proceso empieza con revisar el expediente médico de un paciente. Entonces, a nosotros nos gusta obtener todo ese expediente, inclusive antes de ver al paciente, revisar absolutamente todo. Entonces, así, cuando ya el paciente viene a nuestra consulta, nosotros más o menos tenemos una idea. Las visitas con nosotros son bien largas, porque son muchas preguntas Gracias que empezamos por a hacer. decir eso. Desde el momento desde antes de la concepción, con los antecedentes familiares de hasta 3 generaciones, todo lo que pasó durante el embarazo, nos interesa el periodo neonatal, cómo desarrolló el niño y adquirió sus milestones, el aprendizaje, todos los sistemas del cuerpo empezamos a preguntar para ver si hay alguna evidencia de una condición genética. Entonces, eso es lo que nos ayuda a determinar las manifestaciones clínicas o lo que le llamamos el fenotipo en genética. Exacto. Entonces, cuando ya tenemos ese fenotipo, entonces pensamos, ok, este fenotipo, aquí hay un patrón que puede indicar una condición genética específica, sí o no. Porque a veces sí, hay pacientes que podemos diagnosticarlo de verlos con la clínica, pero no siempre es así. Entonces, las pruebas genéticas son las herramientas con las que nosotros contamos para poder diagnosticar o descartar la posibilidad de una condición genética. Okay. Perdón que te interrumpa. ¿Tú pudiese arrojar quizá un poquito de luz a los padres que nos escuchan? Porque hablar de genética es como un hoyo negro, literal, o sea, hay mucha información, pero cuando se habla de algún trastorno o anomalía genética, los padres automáticamente asumen que eso no tiene solución o no se puede tratar. Se trata de hacerle entender a los padres que no todo es definitivo o no compatible con la vida. Eso es correcto. Bueno, eso es uno de los mitos que existen. Que bueno, ¿y para qué vamos a diagnosticarlo si no podemos hacer nada? ¿No? Hay mucho que podemos hacer. Entonces, el valor de obtener un diagnóstico genético definitivo va más allá de si hay o no una terapia dirigida, porque sí existen. Hay muchas condiciones genéticas que tienen una terapia dirigida, un medicamento, terapia génica, reemplazo enzimático. Y hoy día más y más. Y la lista sigue creciendo. Claro. O sea, la lista sigue creciendo. Pero inclusive para aquellos donde en este momento no existe, el diagnóstico definitivo nos ayuda a planear mejor el abordaje clínico por el resto de la vida de este paciente. Porque en su mayoría las condiciones genéticas involucran varios aspectos de la salud del niño. Entonces, si sabemos con anticipación que el niño o la niña tiene riesgo de tener ciertas afecciones, entonces vamos a darnos cuenta antes. Eso es una de las cosas. La otra cosa es si la condición genética es heredada, porque no todas las condiciones genéticas son heredadas. A veces hay un niño o una niña que es el primero en esa familia que tiene la condición. O sea que la ausencia de historia familiar no descarta una condición genética, que es otro mito también. Mira. Que tenemos que hablar. No todo lo genético es hereditario. Claro. Pero hay casos que sí, donde los padres quizás son portadores, en el caso de las condiciones autosómicas recesivas. Entonces, esto le ayuda a los padres planificar los siguientes embarazos y darle acceso al diagnóstico genético preconcepción o diagnóstico genético prenatal para planificar mejor las cosas. También le puede dar acceso al paciente a ensayos clínicos, que hay muchos hoy en día. Así que esas son una de las cuantas razones por las cuales sí recomendamos por lo menos considerar seriamente referir al paciente a genética y a los padres considerar hacerle pruebas genéticas a sus niños. Tú mencionaste algo que a veces uno no lo recomienda mucho porque quizás no lo ve necesario o uno no sabe a quién sí, a quién no, pero la consejería genética es algo a lo que toda persona, toda pareja que piense tener un niño debería asistir. Este episodio llega a ustedes gracias a Lacta Plus. Porque los genetistas brindan luz en cuanto a descartar o informar a los padres si pudiera haber algún tipo de trastorno genético. Claro. Eso pasa mucho, te lo digo, por ejemplo, cuando tú tienes en este país, la falsemia es una enfermedad que tiene una transmisión genética, un comportamiento genético, y cuando tú tienes, por ejemplo, una mamá o un papá enfermo, o los dos son portadores,
tú les explicas la probabilidad de que ese hijo venga o portador o sea falsémico. Y la falsemia es una enfermedad que tiene consecuencias bastante severas Sí. en la salud y en el bienestar de un niño. O sea, la falsemia da mucho dolor de cabeza. Entonces, tú has notado, bueno, no solo en Filadelfia, me imagino que el programa, allá dan mucha asesoría genética, pero aquí en República Dominicana, ¿tú has tenido conocimiento si esa asesoría se da o no sabes? Sí, es una pregunta muy Casual, oportuna, la claro, verdad. casualmente, Porque sí. sí, aquí hay una consejera genética formada en el exterior. Sí. Ok. Voy a mencionar su nombre. Claro, Se perfecto. llama Camila Marrancini. Ella está en las redes sociales para los padres si la quieren buscar. Porque creo que es muy importante resaltar la profesión de consejería genética, donde son profesionales de la salud también, que su enfoque es acompañar a los pacientes y las familias a la hora de tomar decisiones de las pruebas genéticas que se van a hacer, poder entender antes de hacer las pruebas genéticas cuáles son las correctas, qué implicaciones tiene hacer una prueba genética. Hay diferentes ramas también de la consejería genética y luego de que hay un resultado de una prueba genética, ayudar a los padres a interpretar y entender esos resultados. Mira, En los Estados Unidos, la consejería genética es una profesión bien establecida. Nosotros en el Hospital de Niños de Filadelfia tenemos muchos consejeros genéticos, tenemos un programa de formación de consejería genética, que es un valor increíble. O sea, no Claro. es medicina, claro, porque pero pueden trabajar al lado de los médicos de varias especialidades, porque las condiciones genéticas son más comunes de lo que pensamos. O sea, individualmente Sí, son no. raras, pero juntas no son tan raras. pero también es una forma de darle un seguimiento a la familia Claro, y un de orientarlo en el acompañamiento. proceso, claro, que es sumamente Claro. importante. Pero mira, podemos aprovechar. Sí, Ojalá ella vea el programa y le invitamos al programa. Sí, Porque no, yo se lo voy a mandar, no se preocupe. Gracias. Yo me encargo de hacer esa Ahí va la conexión hoy cuña. mismo. Está bien. Sí, pero sí, porque ellos están formados no solamente en la ciencia de la genética, pero psicología Claro. también. Esa es su especialidad. Ayudar al paciente, acompañar al paciente en todo el proceso. Claro. Que Buenísimo. los médicos deberíamos todos tener esas cualidades, pero los consejeros genéticos son nivel Dios, con esa capacidad de ayudar y acompañar al paciente, porque no es un proceso fácil. No, Como para nada. familia, No. cuando el paciente llega a mí, está asustado, él no quiere estar ahí, esa mamá y ese papá no quieren estar ahí porque saben que puede venir una mala noticia. Hay que tener una inteligencia emocional y psicología para poder abordar ese paciente. Yo creo que, y no es que uno lo hace de mala intención, obviamente, porque el punto de nosotros es brindar salud y seguridad, pero nosotros, es como que ese switch de sensibilidad muchas veces como que uno, no es que lo apaga, pero lo pone en el mínimo, porque hay veces que uno tiene que tratar información con los padres sumamente delicada, o quizá la noticia no sea la mejor noticia del mundo, pero tú tienes que manejar también tus emociones, porque tú no te puedes quebrar delante de los padres. No puede. Claro. Y, o sea, va de la mano con eso. Sí, pero las emociones, o sea, como hablábamos antes, Hoy hoy también hablábamos de de ese eso. tema, de que, o sea, sí, nosotros como médicos nos duelen nuestros Obvio, sí, pacientes somos y seres eso humanos. está bien, Claro, yo lo sé. que nos duela y que seamos humanos y vulnerables con ellos también. eso es Pero sí, necesario. se vive en momentos difíciles cuando personalmente me toca darle malas noticias, que frecuentemente me pasa. Y hay manera de dar una noticia con bondad y con amor. Eso se Claro. puede hacer. Sí, hay que ser muy empático con ese tipo de Empatía. noticias, claro. Ustedes han tenido, por ejemplo, tú has tenido la oportunidad, Rosa, de mandar pacientes de aquí con condiciones genéticas y que... Sí, sí. Sí, hemos tenido Sí, algunos de esos casos, sí. ¿Qué caso, por ejemplo, qué enfermedad, digo, para conocimiento han tenido la oportunidad de... Prefiero como no decir la condición en sí, porque como somos una población Claro, pequeña, claro. no quiero dar informaciones así de los pacientes, pero muchos pacientes con trastornos del neurodesarrollo, que Ok, son perfecto. condiciones donde tienes una mutación de un gen que es muy importante para el funcionamiento de las células del sistema nervioso central. Hemos visto pacientes con condiciones genéticas que causan malformaciones congénitas múltiples. Hemos visto pacientes con condiciones genéticas que le afectan el sistema inmune.
hemos visto, yo creo que de todo, sí, porque aquí hay de todo, o sea, los pacientes Sí. están aquí en República Dominicana. Bueno, y déjame Sí. decirte algo, nosotros contamos también con la herramienta, siempre lo hacemos, todo paciente, pero como que yo siento que en los últimos años ya la gente como que lo habla con más naturalidad y lo ha asumido, Normalizado. y es la prueba del talón. Ujú. Ah, sí, el tamizaje tamizaje neonatal, sí. Porque en el tamizaje neonatal se detectan enfermedades muchas veces de un patrón hereditario que necesitan, como bien tú decías al principio, un tratamiento específico, una enzima o algo. Entonces uno tiene la oportunidad de decir, bueno, mira, el niño tiene este trastorno, pero si hay un medicamento que se le puede aplicar y el trastorno pues no. Claro. Yo creo que es de la medida preventiva más asertiva que nosotros tenemos. Sí. Sí, Yo creo porque que el sí. tamizaje neonatal en realidad es una herramienta de salud pública, en Claro. realidad, y por eso se creó en los Estados Unidos hace varias décadas. Se empezó con una sola enfermedad, que era la fenilcetonuria, Ujú. y luego se fueron agregando otras condiciones, y uno de los criterios es que la condición tiene que tener una intervención. Porque Claro, el punto totalmente. es detectar la condición antes de que se manifiesten los síntomas, que en algunos casos pueden ser síntomas bien severos, que son el tratamiento temprano hace la diferencia entre la vida y la muerte o entre una discapacidad severa o no. Nosotros somos centro de referimiento del tamizaje neonatal regional Ujú. en CHOP, de no solamente Pensilvania, pero también New Jersey. Entonces Ah, vemos qué bien. muchos pacientes de esos. Me han llegado a República Dominicana porque aquí hay acceso para el que tiene los recursos de hacerse la misma prueba Sí, pero exactamente se mandan fuera. que se hace se en procesan. Pennsylvania. Ujú. Se hace en el mismo laboratorio, es Sí, la sí. misma prueba exactamente. ¿Cuáles son, Sí. para que las mamás que nos escuchan sepan, cuáles son las pruebas que se recomiendan para los niños que uno, por ejemplo, puede sospechar que tengan una alteración genética? Creo que depende del fenotipo, como les explicaba anteriormente. A veces hacemos pruebas que son bien dirigidas, donde, ok, sospecho que tiene un diagnóstico específico, le voy a hacer esta prueba específica. Cuando el fenotipo tiene muchas posibilidades de diagnósticos, entonces hacemos pruebas genéticas más exhaustivas, como la secuencia del genoma y del exoma, que les puedo explicar lo que Sí, significa. claro. Sí, bueno, la manera como yo se lo explico a mis pacientes es la siguiente. O Qué sea, bueno, explícaselo a los pacientes, por sí, favor. los pacientes están aquí en Ajá. esta A los cámara. padres. Entonces, mira, tu ADN o tu genoma es como si fuera un software de computadoras. Así como las computadoras y los teléfonos y todos los electrónicos tienen un software que le dice qué hacer, cómo hacer, cuándo hacerlo, nuestras células tienen ese software, que es un código que le dice a cada célula de tu cuerpo desde el momento de la concepción qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer. O sea, ve y fórmame un corazoncito, fórmame un cerebro, fórmame una manita. Y a veces en ese código hay unos errores. Puede ser un error tan simple como una letra que hace falta o una letra que se cambió, y esto puede dar como consecuencia muchos problemas de salud diversos, síndromes genéticos. Entonces, la secuencia del genoma completo, que es la prueba más comprensiva que tenemos en este momento, mira todo ese código, todo ese software buscando errores. Okay. Pero es muy importante que esta prueba se haga a manos de un experto, porque es una prueba que se correlaciona con el fenotipo o las manifestaciones clínicas que estamos viendo. Porque imagínate, tenemos unos 23,000 genes, eso es mucha información. Sí, demasiado. Entonces, cada laboratorio tiene su algoritmo de cómo filtran esos errores o variantes que ven Ujú. y correlacionan con las manifestaciones clínicas. Entonces, hay que tener un nivel de experiencia para poder interpretar esas pruebas. Ah, interesante, buenísimo. O sea, operador dependiente, literal. Sí, claro. Y esas, por ejemplo, esas pruebas, claro, ya se toman allá. Aquí se toman una persona y se envían allá. Se envían al exterior. Gracias ¿por qué no lo explican así en la universidad? Bueno, Está cogiendo genética. hubiera sido. Bueno, pero las cosas pueden cambiar, estamos a tiempo. Puedo empezar a explicarlo bien desde ahora. Yo tengo mucha esperanza en la nueva generación, porque es que si estás en medicina no puedes escaparte de la genética. No, o sea, definitivamente. usted 100%, puede estar en negación totalmente. y decir, no, yo soy, vamos a decir, yo soy psiquiatra. No, pero la genética No, está ahí también. o lo que uno a veces dice, yo nunca voy a utilizar eso. Mentira. Lo necesita. O sea, no tienes que ser geneticista para que te guste la genética. Claro. No, pero que
vas a La tratarlo, la necesitas, vas a manejar, sí. o sea, el paciente va a llegar. Claro, y cada vez más los avances en medicina van por esa rama de la genética. Claro. Jessy, ¿tú le puedes explicar el casito que estábamos hablando de la edición de los genes? El caso de KJ. Okay. No sé si es un caso bien famoso Ujú. de un niño que nos nació el año pasado con un trastorno del ciclo de la urea. Y claro que les voy a explicar lo que significa eso. Pues el ciclo de la urea es lo que permite que tu cuerpo deseche los productos que vienen al final de las proteínas, que es la urea, Ujú. que luego la botas por la orina. Ujú. Cuando hay un bloqueo en esa vía metabólica, que todo sucede en el hígado, un dato importante, entonces se acumulan niveles bien tóxicos de amoníaco. El amoníaco es un veneno para el sistema nervioso central, entonces esos niños empiezan a manifestarse con cambios del nivel de actividad, en coma, Ujú. pueden tener convulsiones, y si no se detecta a tiempo, puede llevar al coma y la muerte o deficiencias bien severas, retrasos en el desarrollo bien severos. Entonces, este fue un niñito que nació en Filadelfia, se detectó súper a tiempo, se transfirió a nuestro hospital bien rápido, se le empezaron las terapias para bajarle el amoníaco inmediatamente, se logró. Y luego lo diagnosticamos porque nosotros tenemos la dicha de tener nuestro propio laboratorio metabólico en CHOP, y en cuestión de horas ya sabíamos que estábamos con un paciente que tenía un trastorno del ciclo de la urea. En cuestión de días ya teníamos las mutaciones exactas que le estaba causando la condición que se llama CPS1, que es el trastorno más severo. Cuando me tocó, porque a mí me tocó dar el diagnóstico a esa familia, fue un momento muy difícil porque es un diagnóstico severo que no tiene un tratamiento súper efectivo. O sea, el tratamiento actual es un trasplante de hígado, y para poder recibir un trasplante de hígado, un niño tiene que crecer, por lo menos pesar unos 10 kilos. Eso toma mucho tiempo. Sí, claro. Y entre lo que el niño crece, pueden haber crisis de hiperamonemia recurrentes, causando más daño en el sistema nervioso central. Entonces fue un momento bien difícil. El CHOP es un lugar de innovación. Entonces, en nuestro mismo departamento tenemos una doctora, la doctora Becca Aarons, que es mi colega y amiga, que en su laboratorio se especializa en hacer tratamientos innovadores para los errores innatos del metabolismo. Y ella ya había hecho algunos estudios en animales, editando el genoma dirigido hacia el hígado para tratar otra enfermedad metabólica que se llama fenilcetonuria. Ya llevaba un año trabajando, tratando de encontrar una solución para trastornos del ciclo de la urea, y habíamos intentado con otros pacientes, pero no tenían las mutaciones que podía hacerse la edición. En el caso de este niño, un mes y medio más o menos después del diagnóstico, me llama y me dice, yo creo que podemos tener quizá una solución para este paciente. Entonces eso se desencadenó todo un esfuerzo de muchas personas involucradas para poder hacerle la edición del genoma, o sea, corregirle precisamente el error en el software, llevarlo directamente al hígado y tratarlo con su primera infusión aproximadamente a la edad de 6 meses, que era algo que nunca se había hecho en ningún lugar del mundo. Enhorabuena, literal. Fue una Felicidades. experiencia que nos cambió la vida a todos. Buenísimo. No, y a él. No, claro. No, y qué bueno tener esa posibilidad. De verdad que sí, que ya la medicina esté a ese nivel. Así es. Eso está en el lugar indicado, en el momento indicado, literal. Y así me siento estando en CHOP, de verdad. Bueno. Me llena de orgullo estar en un hospital donde de verdad que el centro de todo es mejorar la salud de los niños. Qué bueno. Mejorar la salud de los niños en Filadelfia, en los Estados Unidos y en el mundo. Sí, yo creo que esa es la finalidad de todos los que trabajamos con niños. ¿Qué mensaje, bueno, cada una, qué mensaje le gustaría dejarle a los padres que nos escuchan este episodio? Algo importante que ustedes consideren, que sepan sobre la labor que cada una desarrolla. ¿Tú, Rosa? Bueno, para mí es seguir trabajando, ¿verdad? Yo me veo como canal de bendición para los niños dominicanos, ser esa
esa esperanza, ¿verdad? Ujú. De traer salud. Y como te decía al principio, ser una opción, un plan B, C de un niño que tal vez no pueda tener aquí los recursos, estas innovaciones y tiene que viajar al hospital. Perfecto. Entonces, trabajar de cerca con la familia, con ustedes que son mis aliados, eso me llena de esperanza y trabajar con ese fin, ¿verdad? De llevar la salud a los niños dominicanos Buenísimo. Gracias. aquí en la República Dominicana. Sí, bueno, pues muchas gracias a Dani y a Nico por invitarme en primer lugar. A ti Yo por tengo aceptar. un mensaje para los padres, pero también si me están viendo jóvenes, también quiero un mensaje para ellos. Sí. Para los padres que sigan su intuición, porque casi siempre la mamá o el papá siempre siente cuando algo anda mal en su hijo. Ujú. Y que le digan esa preocupación a los pediatras. Es muy difícil tú como papá y mamá pensar que algo no anda bien con tu hijo, pero en el caso de las condiciones genéticas vale la pena diagnosticarlas y vale la pena diagnosticarlas lo antes posible. Yo sé que es muy difícil y es un proceso que a veces a algunos padres le toma más tiempo aceptarlo, pero que sepan que hay mucha esperanza. Hay mucha gente en el mundo entero tratando de buscar soluciones para estas enfermedades raras que en el momento no tienen cura. Y para los jóvenes que todavía no se han decidido qué van a hacer con sus vidas, que consideren una carrera en la genética. O sea, Buenísimo. todos los años yo digo lo mismo. Este es el mejor año, la mejor época de ser genetista. Y luego viene el año que viene, yo no, este es el mejor año. Sí, Consejo y reclutamiento fue. yo siempre estoy reclutando. Uno de Buenísimo. mis roles en el Hospital de Niños de Filadelfia es que soy subdirectora de los programas de residencia de genética. Ah, buenísimo. Entonces eso también parte de mi trabajo, reclutar. Y ella añora tener una pupila Yo o quiero un pupilo dominicano, una dominicano para Bueno, entrenar. oyeron lo que están en Que carrera se de entrene en medicina. shop. Sí. Aprovechen la oportunidad. Ya, y no sé si ustedes pueden poner cosas en su link para que le pongamos los Claro que links sí. de salud global en shop, porque tenemos los Global Observership, donde los médicos de República Dominicana y otra parte del mundo pueden venir a pasar tiempo con nosotros en la especialidad Buenísimo. de su elección. Claro, Claro que sí. Sí. Te estaremos Lo ponen. visitando por allá. No vayan, allá lo esperamos, con los Claro brazos que sí. abiertos, de verdad. Miren, la verdad que nuevamente muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes. Gracias por arrojar luz tanto Así es. a los pacientes por la parte de ellos conocer y saber que hay una opción y que hay un Claro que aliado sí. que son ustedes aquí en República Dominicana. Y de tu parte, de verdad, gracias por simplificar un poquito la Muy genética. Yo complejo. te tengo que admitir, yo tenía un poquito de miedo, porque yo dije, cónchale, ¿cómo vamos a hacer que este tema sea lo suficientemente digerido para que los padres lo puedan consumir? Y de verdad que Fue perfecto. sin desperdicio. Bueno, pues si en los comentarios le ponen más preguntas, después hacemos otro cuando yo vuelva. Cuando tú Claro. quieras. Contestando En tu todas las casa. preguntas que tienen los Abierta. padres. Claro que sí. Claro. Perfecto. Bueno. Muchísimas gracias. Y a Gracias. todos, gracias por acompañarnos en otro episodio más de Doctor Disculpe la Hora. Hasta la próxima. Bye bye.